Yo decía en el día de ayer, cuando el hijo del pródigo se fue de su casa y vagó e hizo lo que hizo, Dios tenía plan con él. Por eso fue que mientras él está en sus momentos más bajos, la misericordia de Dios lo alcanzó. Él comenzó a acordarse, aleluya, de su padre. Comenzó a acordarse de dónde, aleluya, Dios lo había llamado. Y dijo: quizás mi padre me reciba de la manera que soy. Y una de las cosas cuando él regresa, que el padre dice es: porque este mi hijo era muerto y hoy ha vivido.